Buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Jaime Herrera Rodríguez, alumno de la UNAT en el área de filosofía. Para el caso en concreto vamos a entrar en materia de lo que podemos nosotros comprender o entender como fenomenología. Y de acuerdo pues a la conferencia de Enemigos del Sentido, nos ha permitido acercarnos a un concepto propio de una descripción de las vivencias que se viven, y a eso es lo que le podríamos denominar como una doctrina de la fenomenología, por lo cual pues ve pues las vivencias, las realidades tanto internas como externas, de poderlas comprender y al mismo tiempo poderlas exteriorizar. Eso es, en últimas, pues lo que podemos nosotros entender como la fenomenología, el estudio de todos aquellos fenómenos. Ahora bien, ¿cómo la fenomenología funge a modo de una alternativa filosófica o problemática del hombre contemporáneo? Diríamos que en un principio la misma filosofía entró en una crisis por cuanto tenía como una probabilidad del estudio desde el punto de vista de la metafísica, pero al mismo tiempo se observa que no se tenía un método o una metodología que permitiera sistematizar de alguna forma, de manera racional, todas aquellas situaciones o aquellas realidades. Y ahí es a donde entra pues en crisis, digamos que esa humanidad europea, desde ese punto de vista, de la falta de tener como una propia identidad, una forma de existencia conjunta desde el punto de vista de esas realidades. Entonces, tenemos que, ahí entra ese tema de la fenomenología con unas herramientas o con unos instrumentos nuevos que le permite de alguna forma entrar o sustituye ese patrón que se venía dando de la causalidad y entiende ese mundo interior, ese mundo exterior a través de la intencionalidad, o sea, a través de esos conocimientos, a través de esa inmediatez en que se pueden dar esas realidades o tocar esas realidades desde diferentes contextos. ¿Cómo podríamos ahora, a la pregunta si podría la fenomenología a través de sus métodos abarcar con suficiencia los problemas de hechos racionales de temporalidad? Pues según las conferencias de los enemigos del olfato, se adecuan, digamos que la fenomenología aquí entra en presencia o en contacto con la cosa, o sea, la representación con las cosas. Entonces, nos permite de alguna manera entrar en un conocimiento y podríamos decir que al entrar en ese conocimiento es esa representación que podemos tener de las cosas, el poderlas mirar, el poderlas dominar, el poderlas calcular. Luego, pues los problemas de hecho temporales se relacionan y se contextualizan de acuerdo a la época y al momento histórico en que se puedan estar desarrollando. Y por último tendríamos de qué manera la fenomenología construye en la educación en los sentidos teniendo en cuenta la apreciación sobre el arte. Aquí hay un punto fundamental y es que la fenomenología, como entra en contacto con todas aquellas realidades, entonces pues los sentidos juegan un papel importante, bien sean desde el punto de vista de mirarlas, de tocarlas, observarlas. Diríamos que los 5 sentidos, de acuerdo a cómo va llegando ese conocimiento, pues va alterando o va sintiendo las personas o de acuerdo a los estímulos, de acuerdo a los objetos o de acuerdo a las cosas, va entrando en ese contacto y va teniendo unos estímulos propios. Digamos que desde el punto de vista del arte, pues simplemente el hecho de mirar toda una figura desde el punto de vista de su arte, pues va a tener unos estímulos propios. Desde el punto de vista del olfato, nos ha colocado en las mismas conferencias el ejemplo de que al mirar o al tocar específicamente, pues vamos teniendo como una representación o una realidad.
entendiendo que todo aquello que no huele, pues todo aquello que no huele, pues no existe. Entonces diríamos que ese es el contexto en general o lo que nos trae como reflexión desde el punto de vista de los sentidos y la importancia que tiene esa fenomenología de los sentidos para entenderlo como concepto y cómo desde el punto de vista de la praxis la podemos entender para tener un conocimiento desde el punto de vista más racional como una representación y que nos acerca a ese mundo existencial de acuerdo al momento histórico en el que nosotros nos podamos ubicar. Muchas gracias.